Saludos a todos, soy su buen amigo J5A4 aquí en un nuevo video audio journal. Bien, más que nada últimamente quiero comentarles que YouTube ha hecho muchos cambios con sus reglas últimamente y bueno, que afectan básicamente a muchos pequeños youtubers, pero gracias al apoyo que he recibido por parte de todos ustedes, estas nuevas reglas no me afectan, pero eso sí voy a tener que hacer más contenido aparte de mis cómics. Básicamente voy a volver mis videos personales más recurrentes que antes, sin afectar el tiempo que le dedico a los cómics. Esto para evitar que, no sé, en el futuro YouTube ponga algunas nuevas reglas que de algún modo me puedan afectar a mí y a mi canal. Y por lo cual voy a tener que ordenar también mis listas de reproducción. Y mi canal lo voy a ordenar básicamente. Surprise, ahora van a poder encontrar Surprise, Diagnosis Surprise y Part 1 en una sola lista de reproducción que se llama Surprise Trilogy. Ya le cambié el nombre. Incluso en Facebook pueden ver una publicación sobre este cambio. Los invito a que la vean y que la compartan. En la descripción del video está el enlace a mi página. Y en cuanto a The Rose of Life y When Demons Awake, voy a combinarlos en una nueva lista. Las listas que ya tengo van a seguir ahí, pero no van a estar públicas en el canal. Voy a crear una nueva lista aparte, que es la que va a estar visible en el canal, donde va a estar When Demons Awake y The Rose of Life en orden, en su orden tal y como deben estar. Los dos cómics van a estar en orden, inglés en español. Igual Surprise Trilogy van a estar ahí. Bueno, otra cosa que quería hablarles en este audio journal, que es algo que me preguntan últimamente. Creo que muchos de ustedes también tendrán esa duda o quizá la tengan más adelante. Y es el por qué me tardo más en hacer Diagnosis Surprise. Bueno, esto es porque tengo un orden para hacer estos cómics. Y el desarrollo de estos pues me lleva un tiempo. En sí, el desarrollo de estos cómics se lleva de este modo. When Demons Awake hago 2 páginas y después una de Surprise. Y así sucesivamente, 2 de When Demons, una de Surprise. ¿Esto por qué? Porque Surprise no lo tengo desarrollado al 100%. Hay detalles que sigo puliendo en la historia y que pueden llegar a afectar el futuro del cómic, lo cual debo cuidar mucho para que no haya ningún error serio en cuanto a la historia y todo. También los dibujos, porque incluso me llego a equivocar en las ilustraciones, se me olvida poner algunos detalles y bueno, cosas así. Es por esa razón más que nada que lo llevo con más calma, pero sí voy a apresurarlo ligeramente, voy a cambiar un poco el orden. Ahora sí que va a ser uno de Surprise, 2 de When Demons, uno de Surprise, uno de When Demons, uno de Surprise, 2 de ahí, así sucesivamente, ¿no? Más o menos ahí les doy una idea. Bueno, yo siempre doy aviso en DeviantArt cada vez que yo subo una nueva página a Patreon, que es donde siempre subo. Yo voy terminando la página, se sube a Patreon, se comparte en inglés y en español, se comparte en Patreon y ahí pues lo ven. Y yo en DeviantArt es donde yo publico que ya subí una nueva página a Patreon y se actualizaron todos los niveles de recompensa. Ahí pues en Patreon pueden ver incluso hasta 6 páginas no, un poquito más porque son más las que hago. Bueno, el mínimo es 6, pero van a ver al menos 6 páginas adelantadas, obviamente con el nivel más alto. Patreon es más que nada para ayudarme a mí para seguir continuando con los cómics junto con YouTube y así poder continuarlos y seguir trabajando en nuevos proyectos. En el nivel más bajo que comparto en Patreon hay al menos 3 más adelantadas en el cómic. En el primer nivel Patreon, que es el más económico, al menos 3, y que en YouTube está más adelantada, 3 páginas más adelantadas que en YouTube. Hasta 6. De hecho el Patreon tiene ¿cuántas páginas? Hasta 6 páginas más adelantadas. Y aquí en YouTube un capítulo entero más adelantado que en DeviantArt. En cuanto a When Demons Awake, en cuanto a Surprise, aún no lo he subido ahí. Pasará un tiempo antes de que lo suba a DeviantArt. Y pues por eso ahí los invito a que me apoyen en Patreon. El primer nivel de recompensas es el más económico, con el cual me ayudan a continuar con el cómic. Podrán ver todas las páginas de Diagnosis Surprise en formato cómic y hasta 5 páginas de Diagnosis Surprise y de When Demons Awake hasta 3 páginas más adelantadas que en YouTube. Y que cada vez que yo termino una página de When Demons o de Surprise, en todos los niveles yo voy liberando una página para que todos tengan acceso a algo nuevo. Bueno, los invito a que quienes puedan y lo deseen ayudarme en Patreon, ahí va a estar. También los invito a que me sigan en Instagram, ahí les dejaré J5A4, tan simple, me pueden encontrar en Instagram. Facebook, no me gusta Facebook,
No sé si lo he comentado alguna vez, no me gusta usar Facebook, pero lo uso, ahí está Facebook. Y aquí estoy yo, más que nada estoy más atento a YouTube, que es donde tengo más alcance, más seguidores, más suscriptores más que nada. Y siempre estoy atento a todos los comentarios que me envíen, no crean que no los leo. Nada más que no me da tiempo de contestarlos todos. Les mando un saludo a todos. Yo soy su buen amigo J5A4. Espero que nos veamos pronto en un nuevo video. Más pronto de lo que espero. Nos vemos. Adiós.